Les quiero compartir en este instante unas diapositivas. Le pediría, presidente, que me informe si ya está la diapositiva inicial. Sí, doctor, ya está en pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, reiterarles a todos mi saludo. Ha sido una jornada extenuante, a todos los he escuchado con toda la tranquilidad, digamos, del caso. Y bueno, yo quiero empezar este debate dejando una constancia de vida y para la vida. Yo he insistido que muchas de las inversiones del departamento de Antioquia deben de volcarse a lo fundamental, a lo esencial y a lo vital. Y he planteado algunas fórmulas frente a lo que tiene que ver con el acuerdo de lo prioritario, que tiene que ver con la salud, la educación, la alimentación, el empleo y el acceso a servicios. Hoy no podemos simplemente aprobar o no aprobar un plan de desarrollo como si fuera algo normal. A mí me parece que la pandemia genera muchas reflexiones de vida y pues que estamos en un momento que el sector político debería reflexionar hacia muchas cosas o deudas históricas que nunca ha pagado y muchas de ellas pues lastimosamente no se ven reflejadas en el plan de desarrollo. Entonces quiero partir, digamos, mi intervención en la siguiente premisa que voy a tratar de mostrar y proponer en este debate de plan de desarrollo. A mí me parece que el plan de desarrollo Unidos para la Vida es un plan de desarrollo bien presentado. Muchos de los secretarios de despacho han hecho un esfuerzo enorme. Yo felicito también enormemente a la secretaria de Planeación, la doctora Claudia. Ha hecho un esfuerzo gigante y de parte mía pues una enorme felicitación por ese esfuerzo. Son programas pertinentes, uno observa que hay programas, que hay indicadores pertinentes, pero ¿cuál es el problema que a mí no me casa? Y es que cuando yo me voy al plan financiero, veo que las prioridades desaparecen en el plan financiero. Entonces están mal distribuidas o al menos no están acordes a los distintos momentos históricos que hoy tenemos. A mí me parece que siguen habiendo las brechas entre la inversión social y la inversión en grandes obras. No estoy diciendo que no se pueda invertir en grandes obras, solo que creo que el momento coyuntural permite que la inversión social hoy genere, digamos, una mayor cantidad de recursos y no las grandes obras, sin desmeritarlas y sin dejarlas de hacer. Espero que algún día esas brechas se cierren. Yo llegué a la asamblea con esa firme convicción. Muchas de las personas que votan por mí lo hacen por opinión y en este sentido quiero nunca defraudar ese voto tan lindo de opinión que tenemos en el departamento de Antioquia, y es siempre defender lo que a veces nadie defiende, y es premisas desde la inversión social, desde aumentar el presupuesto de la inversión y algunos proyectos que se tienen. No quiero decir que sea un asunto global del plan de desarrollo. Yo le quiero enviar un mensaje al gobernador de Antioquia a través de su secretario de Planeación. Yo creo que falta ajustar al menos un 10, un 15%. Hemos avanzado bastante, pero yo creo que el debate no se puede cerrar. Y una vez planteo esta discusión, muchos de mis compañeros estamos en segundo debate, no se han hecho algunas modificaciones y ya plantean pues su voto positivo. Yo creo que no es sano tampoco pues en el debate pues cerrarlo tan rápido, pero bueno, cada uno es autónomo en su voto. Yo no voy a cerrar el debate, yo creo que el debate todavía está abierto y pues esa es la idea de darlo en este momento. Quiero pasar simplemente por el tema de lo primero. Hay unas propuestas que no han sido respondidas. Estamos hablando del radicado 20-01-1-32-404 y 2020-01-10-13-10-31. Y hago referencia porque pues radicamos estas propuestas y queremos tener respuesta, así sea negativa o nos alegraría también mucho que sean positivas, pero no hemos tenido respuesta. Eso hace, por ejemplo, que no podamos, así como mis otros compañeros, pues manifestar su voto. Yo todavía estoy pensando mi voto.
el servicio, lo primero es, por ejemplo, el tema de servicios públicos. Yo creo que en este momento un plan coherente de plan de desarrollo tiene que tener un componente fundamental de qué va a pasar con EPM y los servicios públicos que están llegando en este momento. O sea, es incalculable las quejas que llegan a diario por el incremento en materia de servicios públicos. O sea, es un descaro absolutamente de EPM, pero a mí me parece que simplemente que la gobernación se haga de la vista gorda, no plantee una discusión frente al tema, creo que no es lo indicado. Entonces nos falta una respuesta frente al tema de servicios públicos. Segundo, alimentación. Es indispensable fortalecer el programa Antioquia Solidaria para beneficiar a una mayor cantidad de familias. No es posible que en un departamento que llegamos a los 2 millones de familias en pobreza y pobreza extrema, teniendo más o menos 1.500.000 en pobreza, no tengamos un programa de asistencia estatal o no tomemos la decisión en este momento del plan de desarrollo de tener unos recursos suficientes para la gente que se tiene que acostar con hambre en el departamento. Créanme que para mí es imposible votar o decir algo afirmativamente, un plan de desarrollo que no tiene como vocación principal que ninguna persona se acueste con hambre en el departamento de Antioquia. A mí me parece que es fundamental hoy, en época de pandemia, tener los recursos suficientes para alimentación en materia del departamento de Antioquia. Entonces, dejo ahí, insisto, el doctor Aníbal Gaviria es gobernador hoy, ganó, él tiene derecho a plantear sus propuestas y en ese sentido pues nos ha llamado a trabajar unidos, pero ese unidos pues tiene digamos unas condiciones y para mí, al menos el voto mío, el que representa el Polo Democrático Alternativo, es que estos componentes estén en el plan de desarrollo y que tengan una apropiación presupuestal coherente a las necesidades del departamento de Antioquia. No solo que estén, yo creo que a veces caemos en el error de que simplemente estén los componentes en el plan de desarrollo y los indicadores, pero cuando vemos la asignación presupuestal tienen, digamos, deficiencias, o al menos incluso ni siquiera a veces están. Tercero, cuando hablé con el gobernador, se planteó crear un programa de apoyo a la regionalización, él estuvo de acuerdo, hoy no se tiene un indicador, insisto que debe crearse uno, adicionalmente planteé también la posibilidad de avanzar en la construcción de una sede de la Universidad de Antioquia en el Magdalena Medio, que ya tiene incluso estudio de prefactibilidad de ubicación en el municipio de Puerto Berrío, es un terreno de la gobernación y un terreno del municipio de Puerto Berrío, tiene adecuación de diseños, entonces yo creo que ese proyecto no hay que dejarlo parado, sino que se mire la posibilidad de continuarlo y terminarlo en este cuatrenio. Cuarto, la formalización de pequeños y medianos mineros de Antioquia, ahorita lo exponía el compañero Camilo Calle. Yo insisto que los territorios son de vocación y hay unas regiones del departamento de Antioquia que tienen vocación minera y otras que no tienen vocación minera y nunca lo deberían tener. El caso que planteaba el diputado Camilo Calle es perfectamente dado, lo apoyo completamente. El asunto de Jericó, lastimosamente yo creo que ese proyecto va a avanzar porque pues hay una estrecha relación del gobernador Aníbal Gaviria con este sector, lastimosamente, pero yo insisto en que hay unas subregiones del departamento de Antioquia que merecen un componente de formalización de pequeños y medianos mineros, como el gobernador me lo expresó, las riquezas se tienen que abrazar y no simplemente pues generar o ser generación de problemas. Entonces esta tampoco ha sido respondida. Quinto, matrículas por la vida fue una de las propuestas que le presenté al gobernador de Antioquia, que consiste en pagar el siguiente semestre, este que vamos apenas a empezar, de pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia, del Politécnico Jaime Isaza Cadaví, de la Universidad Digital y de Tecnológico de Antioquia, sin distinción del estrato socioeconómico. Entonces, en ese sentido, está calculado más o menos en un presupuesto directo de inversión conversado con los 4 rectores de 80.000 millones de pesos. Hoy el conocimiento no salva y yo creo que lo más pertinente sería devolverle
a nuestras 4 instituciones de educación superior un alivio como esos, no solo para los estudiantes, sino también para nuestras instituciones de educación superior, que hoy están sufriendo en estos temas, y no podemos hacernos el de la vista gorda frente a eso. Propuesta COVID-19 Antioquia. Frente a la estrategia de Antioquia, pues presentamos algunas propuestas de lo que pasa hoy en Turbo, de lo que pasa hoy en Ituango. Lo presentamos desde el 20 de mayo, más o menos, y en este sentido pues también queremos saber algunas respuestas de esa propuesta, que incluía incluso tener algunos componentes importantes como creación de pruebas en la Universidad de Antioquia directamente con componentes de la Universidad de Antioquia. Ya mencioné entonces las propuestas que no se han respondido. Ahora quiero mencionar entonces unas propuestas nuevas. En ese sentido, quiero mencionar que hay unas ordenanzas de políticas públicas. Yo creo que las políticas públicas, y así lo afirmo, no pueden ser simplemente una letra muerta, sino que se tienen que convertir en la navegación de un estado, de un departamento, de un municipio. De nada vale el esfuerzo de miles de ciudadanos que lo entregan todo, que además toman miles de fotos, para que después abandonemos todas estas políticas públicas. Como muchos de los compañeros saben, al interior de mi unidad de apoyo hemos creado un observatorio de políticas públicas hace más o menos 2 años, y en esto pues hemos registrado cómo van las políticas públicas, qué falta por crear, qué falta por actualizar. Entonces, en ese sentido, vamos a radicar más o menos en 10 minutos ante la Secretaría de la Asamblea unas proposiciones para que sean incluidas los indicadores de estas políticas públicas desde el año 2002 hasta el año 2018 exactamente. Ahí en la parte inicial ven 2002 a 2015, pero ya las hemos actualizado hasta 2018. Seguimos entonces en lo de las propuestas nuevas. La segunda de ellas tiene que ver con el avance de la construcción de la política pública de paz y no violencia. Yo quisiera que muchos de los indicadores no solo se dediquen a diseñar documentos o políticas, sino a ejecutarlas. Yo sé que a veces es muy complicado, pero necesitamos avanzar en cumplir. Cuando estábamos en las regiones, en las subregiones del departamento de Antioquia, yo solo estuve en una línea junto al secretario de Participación Ciudadana, en la línea de gobernanza, y la mayoría de gente que estaba en esa línea planteaba que lo más importante en la gobernanza es cumplir. Entonces no es posible cumplir simplemente con la construcción de una política pública de paz y no violencia, sino con avanzar en su ejecución. No podemos generar mentiras de la nada. O sea, yo insisto que se tiene que generar una estructura de construcción de la política pública, pero de ejecución también de la política pública. Sigo. La tercera propuesta tiene que ver con jóvenes atendidos en los programas progreso, programas culturales, educativos, deporte. Muchas veces en estos planes de desarrollo a los jóvenes nos tienen un poco olvidados, y en este sentido no solo hace falta el asunto de que sea transversal los jóvenes en el departamento de Antioquia, sino que los indicadores sean consecuentes. En este momento sería 140 jóvenes, me parece que es muy poco para un departamento que tiene una población muy joven y que necesita también ser atendida, y 140 me parece insuficiente. Cuarta propuesta tiene que ver con la estrategia Antioquia Solidaria implementada. Me parece magnífica la propuesta, lo que ha hecho Antioquia Solidaria, pero el presupuesto que tiene Antioquia Solidaria es mínimo, con 3 acciones en el cuatrenio. Me parece que no debería ser así, que tiene que ser un programa social fortalecido, estructurado, y es una de las cosas que más necesitamos hoy en el departamento de Antioquia. No solo que Antioquia Solidaria capte recursos de la solidaridad, no, sino que parta de la solidaridad del Estado, que tiene que encargarse hoy de en gran parte
de lo que pasa y lo que va a pasar en los próximos meses y años producto de la pandemia. Siguiente, quinta propuesta, política pública departamental de juventud actualizada. Nosotros venimos desde hace más o menos casi 8 años diciendo que necesitamos no solo la política de juventud actualizada. Yo participé en la construcción de la política pública de juventud en su diseño, pero necesitamos es que no solo sea de diseño, sino que especialmente se empiece a ejecutar. O sea, llevamos casi 8 años y todos los gobernadores anteriores han dicho que la prioridad son los jóvenes, pero no hablan en acciones afirmativas en el plan de desarrollo. Entonces pido que sea incluido un indicador en lo que tiene que ver con una política pública, pero ejecutada, no simplemente actualizada. Otra de las propuestas, sigo insistiendo con lo de las becas. Yo ahorita escuchaba a mis compañeros que se aumentaran las becas. Yo no sé de dónde lo sacan, yo sigo viendo las mismas becas posibles. El mismo presupuesto de fondos de educación superior no aumentó ni un solo peso. Por eso voy a esperar atento, digamos, a las respuestas por parte del Ejecutivo Departamental, pero sigo viendo muy pocas becas. Y a mí sí este tema me parte el alma y yo les digo, o sea, muchos de los habitantes de las subregiones del departamento de Antioquia necesitan estas becas para sacar o para tener un mejor futuro. No juguemos con esto. En ese sentido, les pido que se aumenten todo el presupuesto de becas y el Fondo de Educación Superior, porque esta es la única forma de que muchos de los jóvenes de las subregiones tenemos la posibilidad, y lo digo en carne propia, porque gracias a que a una beca que incluso llegó al Magdalena Medio, pues yo tuve la oportunidad de ser abogado, pero también de ser hoy diputado al departamento. Sigo, esta propuesta tiene que ver con la escuela rural. Miren los indicadores de la escuela rural: política pública formulada y aprobada, documento maestro formulado, y así sucesivamente. O sea, nuestra educación rural, nuestra escuela rural merece acciones afirmativas directas y no simplemente plantear creación de documentos. Yo creo que debemos avanzar en políticas públicas entonces ejecutadas, insisto, no solo diseñar documentos o políticas, sino ejecutarlos. No digo que tenga que ser ejecutado al 100%, pero al menos un 30, un 40% de ejecución de esas políticas públicas con acciones afirmativas y no simplemente enunciativas. Sigo con las propuestas nuevas. Tiene que ver con la cobertura de agua potable. Hoy que el agua incluso se vuelve una salvación para poder lavarse las manos, es imposible que la línea base que se esté presentando sea, pues la línea del cuatrenio sea 83.8, partiendo de 81.9, estamos hablando de menos de dos dígitos, de un dígito realmente. Yo creo que hay que avanzar mucho más en la cobertura de agua potable. Es imaginable que un departamento tan rico como Antioquia tenga todavía personas desconectadas en la cobertura de agua potable. Siguiente, octavo. El asunto del programa de atención a habitantes de calle en el departamento de Antioquia, yo lo celebro enormemente. Es una apuesta hermosísima, es una apuesta interesante y una apuesta necesaria, y lo merecen los habitantes de calle del departamento de Antioquia. Pero en ese sentido, los indicadores de producto son algo que no suplen esa necesidad. Hablar de un censo, de un modelo de atención realizado y realizado, no satisface la necesidad hoy. Se necesita una atención oportuna y por esa razón pues necesitamos que esos indicadores sean acciones afirmativas y no simplemente, reitero, enunciativas. Sigo con las propuestas nuevas. Novena, la política pública de Antioquia, de indígena, de Antioquia actualizada y aprobada. En el anterior cuatrenio esta política empezó a ser actualizada, no fue aprobada,
y hoy lo que se necesita es que sea, insisto, acciones afirmativas y que sea responsable pues a la asignación del presupuesto. Listo, ya pasé entonces inicialmente a las propuestas que faltan por responder, las propuestas nuevas, y ahora entonces voy a hablar de las propuestas aceptadas parcialmente. En el caso de la propuesta de la creación de la empresa Cannabis y Líneas Medicinales de Antioquia Calma, es una propuesta aceptada parcialmente. Yo les agradezco mucho el estudio que han hecho sobre esta propuesta. Es una propuesta que tiene, digamos, un componente ejecutivo más o menos de 6 páginas, donde la idea es utilizar una nueva empresa industrial y comercial del Estado para crear líneas medicinales en el departamento de Antioquia. En ese sentido, es crear una empresa que cree productos de marihuana medicinal o de cannabis medicinal para distribución al interior del país y por fuera del país. Es un comercio que hoy tiene un impacto, digamos, económico de casi 60.000 millones de dólares y que puede llegar al menos al 2025 en un impacto más o menos de 166.000 millones de dólares. Esta propuesta me responden ayer en la noche una modificación del programa número 8, el cual dice que la FLA adelantará los estudios pertinentes para incorporar una nueva línea de negocio y analizando la viabilidad para la producción y comercialización de derivados del cannabis de uso medicinal. Insisto, celebro la inclusión de este estudio y también un indicador de producto que es el estudio de prefactibilidad para la producción, comercialización de derivados del cannabis con fines medicinales realizado. Sin embargo, sigo insistiendo en la propuesta. Yo creo que es un muy buen negocio como para dejarlo simplemente en un estudio de prefactibilidad. Voy a hacer una proposición con el indicador exacto. Yo no tendría lío en que la propuesta se incluya y que se cree la empresa industrial y comercial del Estado luego del estudio de prefactibilidad, pero sería muy importante tener esa línea de acción, ese indicador de crear la empresa industrial y comercial de líneas medicinales de Antioquia. Entonces voy a insistir en la propuesta, voy a redactar un indicador, a ver si de pronto reformando algunas cosas, pues se puede tener como parte del plan de desarrollo. Hay algo, y les quiero mostrar este cuadro comparativo. Nosotros cogimos todo el plan de desarrollo departamental y empezamos a asignar, bueno, una estrategia que llamo rayo y corazón. Rayo le doy, digamos, a los indicadores o a los programas o componentes que no son prioridad en el presupuesto, son prioridad en la redacción del plan de desarrollo, pero cuando uno se va al presupuesto se lleva una sorpresa gigante porque no han tenido ninguna variación o las variaciones han sido negativas y entonces por eso les pongo rayo. Y en el otro componente pues son corazón, porque son los que tienen mayor presupuesto en el departamento de Antioquia y se llevan prácticamente toda la mayor cantidad de recursos. Entonces este es el corazón realmente del plan de desarrollo, porque ahí es donde está enfocado el dinero. Insisto, no hace falta, no es posible argumentar unidos por la vida cuando usted plantea otro tipo de escenarios. Yo insisto, las obras se pueden ejecutar, pero hay que hablar de proporcionalidad y equidad en las inversiones sociales del departamento de Antioquia. Entonces, en ese sentido, el primero es el componente de fondo de la educación superior en la versión 2 del plan de desarrollo. En la versión 2 del plan de desarrollo se habla de 55.362 millones de pesos. Pero observen que en la versión 3 se queda tal cual, o sea, entonces el primer rayo va para el Fondo de Educación Superior. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 55.362, queda igual, o sea, no hay aumento del presupuesto. No se puede entonces, al menos en mi parte,
que soy un firme convencido del Fondo de Educación Superior, no es consecuente plantear mayor educación superior, mayor potencialidad con una versión 3 que solo apunta a 55.362.000 millones de pesos. Jóvenes para la vida. Sigue exactamente, entonces vuelve y insisto, rayo también. En la versión 2, 2.055 millones de pesos. En la versión 3, 2.055 millones de pesos. Rayo, porque los jóvenes no somos entonces hoy una prioridad y se pone un apellido muy bonito, Jóvenes para la Vida, pero eso no es consecuente en el presupuesto. Yo insisto, una idea puede ser muy buena, pero si no tiene una asignación presupuestal consecuente, eso no me sirve o no le sirve a la sociedad, porque le están diciendo entonces, no voy a decir mentiras, pero es como manipular un poco la comunicación y el entendimiento de las personas que no pueden hacer estos ejercicios, pero para eso nos eligen, para hacer estos ejercicios. Componente 5, programa 4, 117.921, versión 2, versión 3, se queda igual, rayo entonces, porque entonces la infancia no hizo parte de esa modificación. Y en el componente 6, programa 8, habitantes de calle, 1.258 millones de pesos. Se queda igual, y aquí hago una diferenciación, y se queda igual en cuando se plantea el plan financiero y el plan plurianual de inversiones, hay unos recursos de asignación directa, pero hay unos recursos de fuentes alternativas. O sea, son fuentes alternativas que pueden llegar y que puede ser que tampoco lleguen. Y de eso, pues le asignan 1.000 millones de pesos al programa de habitantes de calle, pero no hacen la diferenciación de esas fuentes alternativas, de dónde salen, porque no queda claro y hay más o menos 7 formas de las fuentes alternativas de recursos, que incluso de paso les digo, a mí me parece que es inflar el presupuesto, que es generar una bulla de un presupuesto que particularmente no existe por ahora y que más hará bulla que otra cosa. El componente 7 tiene que ver con mujeres. Hemos visto en varios de los encuentros y los debates que se han planteado, varios programas que se han incluido al programa de mujeres en el departamento de Antioquia, pero este componente no ha tenido ningún aumento desde la versión inicial, de la versión 2 a la versión 3 del plan de desarrollo. Entonces rayo también para eso. ¿Por qué? Porque no se puede incrementar un plan de desarrollo con más actividades sin aumentar el presupuesto. O sea, son los únicos que plantean más acciones, más trabajo, pero sin una asignación correspondiente del presupuesto. Y viene el rayo más grande. 6.2, programa 8, Sabia Salud, 0 pesos. El gobernador ha planteado en sus trinos muchas de la capitalización de Sabia Salud, pero una de las cosas más importantes es ¿dónde está la plata de Sabia Salud? O sea, yo no puedo llegar a la Procuraduría General de la Nación o a otra entidad a decirles que el gobernador de Antioquia trinó que iba a capitalizar Sabia Salud. Es que yo no le hago control político a los trinos, yo le hago control político a un plan de desarrollo, a un plan de plurianual de inversiones y a un plan, en este caso, que no tiene, o sea, un plan sectorial de salud que no tiene la capitalización de Sabia que nosotros estamos pidiendo. Entonces, en ese sentido, rayo gigante para eso, porque no ha hecho esa modificación efectivamente como se ve, y además nos tiene que decir, o al menos esa es mi petición, por eso yo no he dicho que voy a votar ni negativo ni positivo, estoy esperando que cumpla lo que está diciendo en las redes y en otras partes y que nos lo dijo directamente a nosotros, pero que se vea en el plan de desarrollo completamente escrito. Componente 3, programa 6, Antioquia Solidaria, en la versión del plan, en la versión 2 del plan, 1.795 millones, y en la versión 3 del plan, 1.795 millones. Vuelve y juega, rayo gigante para eso. Hoy necesitamos que Antioquia Solidaria esté fortalecido, si no, el tiempo
mostrará pues que hubiésemos necesitado un programa para eso. Entonces, insisto, ¿dónde entonces está la plata? ¿Dónde está la plata? Entonces la plata sí está por acá. Los otros componentes que al inicio yo mencionaba que son los que tienen realmente la mayor cantidad de presupuestos, y con la modificación de las fuentes alternativas prácticamente cuadruplicaron su presupuesto. Pues, o sea, sí había plata, pero entonces para unas cosas y para otras no. O sea, para el programa, por ejemplo, Antioquia Sin Hambre, que presentó el diputado Camilo Calle, no habían fuentes alternativas, pero para otras propuestas sí habían plata, digamos, alternativa. Y entonces presento el componente del programa. Línea 2, componente 5, programa 1. Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales, que es una responsabilidad de la nación, y le estamos asignando 552 mil millones de pesos, ahí está, corazón, y hoy en la versión del plan, en la versión 3 del plan, pues 2 billones de pesos tiene asignación directa al plan, corazón entonces, porque ese es el corazón del plan de desarrollo. Ayudarle al gobierno nacional a construir las vías que debería hacer él y no nosotros, y nosotros dedicarnos a las vías terciarias y secundarias y a los programas sociales del departamento de Antioquia que más lo necesitan, pero decidimos entonces asumir obligaciones que no tenemos, pero ese es el corazón de este plan de desarrollo. Línea 3, componente 4, programa 3, gestión y diseño de la construcción de mejoramiento de vías departamentales. Empieza con un presupuesto inicial, versión 2, 414 mil millones de pesos, y hoy tiene una asignación de 2 billones, corazón rojo entonces para esa segunda propuesta que tiene entonces esa inversión. Y no es todas las vías, es simplemente una parte de la vía. Línea 3, algunos me dicen, bueno, vías, muy importantes las vías, pero observen esto, en la línea 3 del componente 4, del programa 4, mantenimiento y operación de las vías del departamento, que esa sí es nuestra obligación, y caminos veredales de muchos de nuestros campesinos que no pueden sacar sus... Perfecto. Entonces, sigo en la tercera propuesta que tiene... En la tercera propuesta que tiene el plan de desarrollo, que son las vías nuestras, que es el mantenimiento y la operación de las vías departamentales de los municipios y caminos veredales, observamos que en la versión 2 tiene 539.398 millones de pesos, y en la versión 3 tiene una disminución gigante y pasa a tener 485.000 millones de pesos. Esto indica que en nuestras responsabilidades, tenemos bajones en los presupuestos. Eso quiere decir que muchos de nuestros campesinos están perdiendo prácticamente derecho a la inversión de recursos públicos en lo que tiene que ver con las vías veredales y los municipios y la conexión entre municipio y municipio. Esto me parece injusto, porque entonces el gobierno nacional asume, al gobierno nacional le asumimos las responsabilidades, pero las responsabilidades nuestras les decimos a los municipios que esperen. Entonces, también en ese sentido, pues rayo para esta versión, y sigo entonces con la cantaleta. Plan sectorial de salud 2020-2023, 0 pesos. Este es mi séptimo llamado al gobierno departamental en que ponga la inversión de Saviasalud en los próximos 4 años. Yo insisto, Saviasalud es un hijo de la gobernación, de la alcaldía y de Confama. 3 padres que han mostrado a veces responsabilidad, pero a veces mucha irresponsabilidad. En ese sentido, hoy la alcaldía de Medellín dice que no le apuesta a la capitalización de Savia, o sea, es un padre irresponsable, pero eso no le exime entonces a la gobernación de Antioquia que siga entonces manteniendo esa responsabilidad, y en ese sentido yo creo que debe tenerse una inversión. Malparido este. Muchas gracias, señor Por favor, presidente. apaguen los micrófonos. Muchas gracias, señor presidente. Insistirle al gobierno departamental y a los demás diputados. Estamos en un debate del plan de desarrollo, y yo creo, presidente, que en un debate pues cada uno plantea
si ya está convencido. En mi caso no estoy convencido, todavía tengo dudas sobre el plan de desarrollo. Ahí están las propuestas que presento. Insisto, hay un avance muy importante, pero los avances no nos pueden dejar o no nos pueden no permitir seguir proponiendo en un debate que para mí no está cerrado, y yo sé que para muchos de los compañeros sí lo está, pero para mí no, porque sigo pensando que las propuestas que están, que incluso están en el plan de desarrollo, merecen más importancia en la parte presupuestal. Pedirles también que al final, antes de votar, sea la posibilidad, señor presidente, para pedir antes de votar que se pueda votar con la ordenanza que tiene todas las modificaciones, con el plan sectorial de salud y con el plan plurianual de inversiones completamente listo para saber entonces qué es lo que se está votando realmente en segundo debate, para que no hayan confusiones, que se tenga oficialmente esos 3 documentos que nos permitirá pues votar adecuadamente y no, al menos en mi caso, no a la ciega. Muchísimas gracias a los compañeros, un abrazo muy especial, muchas gracias. A usted, doctor.